Bien, lo que vamos a ver acá son intervalos reales, ¿sí? Como bien dice el título, ¿qué son los intervalos reales? Los intervalos reales son conjuntos de números reales, en realidad son subconjuntos de números reales, ¿sí? Están compuestos, obviamente, la palabra lo dice, por números reales, ¿sí? Como vamos a ver, van a ser todos aquellos números que van a ir entre dos números predeterminados, ¿sí? Llamados extremos o fronteras, ¿sí? Aunque también, como vamos a ver, alguno de los extremos o ambos podría ser infinito en este caso. Entonces, vamos a ver que tenemos 9 tipos de intervalos reales, ¿sí? Los primeros intervalos del 1 al 4 son los llamados intervalos reales finitos. Finitos porque, por decirlo de alguna manera, tienen principio y tienen fin, ¿sí? Son segmentos de recta, gráficamente van a ser segmentos de recta, ¿sí? Los primeros 4. Y los otros, del 5 al 9, son los llamados intervalos infinitos, porque se van a dar cuenta que uno de los extremos del intervalo, ¿sí?, es el infinito. Esos ya no tienen longitud finita, sino que tienen longitud infinita. Los primeros 4, que son intervalos finitos, tienen longitud finita, ¿sí? Son segmentos de recta, como dije. En cambio, los otros intervalos, los intervalos infinitos, ya la longitud es infinita y gráficamente, como vamos a ver, son semirectas, ¿sí? Semirectas que tienen principio y no tienen fin, por ejemplo. Bien, empezamos entonces. Vamos a ir viendo uno por uno con un ejemplo, ¿sí? Una definición, un ejemplo y así sucesivamente. Entonces, empezamos con el intervalo cerrado. El intervalo cerrado se lo va a simbolizar, ¿sí?, AB separados con un punto y coma entre corchetes, ¿sí? Cada vez que ustedes vean AB entre corchetes, se refiere al intervalo cerrado AB. ¿Y qué es el intervalo cerrado AB? El intervalo cerrado AB va a estar compuesto por todos los números reales. A esos números reales los simbolizamos de alguna manera, los llamamos X. Va a estar compuesto por todos los números reales, tal que, fíjense lo que dice acá, X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Es decir, que el intervalo cerrado AB está compuesto por todos los números reales que van desde A hasta B, inclusive A y B. Es decir, los extremos del intervalo van a pertenecer, los extremos del intervalo van a pertenecer al intervalo, ¿sí? Son todos los números reales que van desde A hasta B, inclusive los extremos. A los extremos, como bien estamos diciendo, a A y a B, se los llaman extremos del intervalo. A A se lo llama extremo izquierdo o límite izquierdo del intervalo, y al número B se lo llama extremo derecho o límite derecho del intervalo, ¿sí? Entonces, el intervalo cerrado AB son todos los números reales que van desde A hasta B, inclusive los extremos. Los extremos pertenecen al intervalo. Por ejemplo, tenemos el intervalo cerrado 2, 4. El intervalo cerrado 2, 4, ¿sí? Esto es un conjunto. Aclaro que los intervalos son conjuntos de números reales, ¿sí? Estos son conjuntos. El intervalo AB, el intervalo cerrado 2, 4 es un conjunto, ¿sí? Y por comprensión va a estar dado de la siguiente manera. Van a ser los X pertenecientes a los reales, tal que X es mayor o igual que 2 y menor o igual que 4. Como vemos, son todos los números reales más grandes que el 2 y más chicos que el 4. Inclusive el 2 y el 4, porque si ustedes miran bien, acá hay una desigualdad que se lee menor o igual, ¿sí? Menor o igual, una cosa o la otra, ¿sí? Entonces, son todos los números reales que van del 2 al 4, inclusive el 2 y el 4. Gráficamente, ¿cómo lo vamos a simbolizar? Bueno, acá yo hice dos gráficos, porque se lo puede simbolizar, lo van a ver en los apuntes, en los libros, de dos maneras. Una manera sería la de abajo, tenemos la recta real, 1, 2, 3, 4, y fíjense, pintado en verde, vamos desde el 2, acá abrimos un corchetes, ¿sí?, que arranca del 2, y cerramos en 4 el corchete. Y son todos los números, ven, ahí está sombreado, todos los números que van del 2 al 4. Esta sería una manera de representarlo. Otra manera que van a encontrar también es, por ejemplo, la de arriba, ¿sí?, donde fíjense que son todos los números que van del 2 al 4
Y en los extremos del intervalo, tanto 2 como 4, se exagera el punto, ¿sí? Es un punto pintado, se exagera, ¿sí? Como para dar a entender que los extremos del intervalo también pertenecen a ese intervalo, valga la redundancia, ¿sí? Entonces se exagera el punto. Entonces lo van a ver de esta manera representado o de esta otra. De cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Puede estar representado el intervalo. Bien, sigamos. Como tenemos intervalo cerrado, podemos tener intervalo abierto, ¿sí? La idea es la misma. El intervalo abierto AB van a ser todos los números reales que van desde A hasta B. Pero ahora los extremos del intervalo A y B no pertenecen al intervalo, por eso intervalo abierto, ¿sí? Entonces, el intervalo abierto AB, que lo vamos a simbolizar así, A, punto y coma B, entre paréntesis. Hay algunos autores que también, de hecho ustedes por ahí en algún apunte lo van a ver, en el intervalo abierto, en vez de estar escrito entre paréntesis, lo van a ver entre corchetes, pero los corchetes, en vez de mirar hacia adentro, cuando miran hacia adentro es un intervalo cerrado. Van a ver los corchetes, pero mirando hacia afuera, ¿sí? Si los corchetes están mirando hacia afuera es porque es un intervalo abierto. Es otra forma de representarlo. Nosotros usamos la notación de paréntesis, ¿sí? Pero hay autores que usan los corchetes al revés, mirando hacia afuera, eso significa también intervalo abierto. Entonces, el intervalo abierto AB, ¿qué van a hacer? Van a ser los X pertenecientes a los reales, es decir, van a ser todos los números reales, tal que X, ¿sí? Es mayor que A, y acá me faltó poner menor que B, ¿sí? Son todos los X mayores que A y menores que B. Es decir, están entre A y B, están entre A y B. A y B, los extremos del intervalo, no pertenecen al intervalo, ¿sí? Por eso se lo llama abierto. Por ejemplo, el intervalo abierto menos 3, 0. Por comprensión, ¿qué va a ser? Van a ser todos los números reales, los X pertenecientes a los reales, tal que X es mayor que menos 3 y menor que 0. Son todos los números que están entre menos 3 y 0, pero menos 3 y 0 no pertenecen al intervalo porque justamente es abierto. Gráficamente, ¿cómo lo vamos a representar? Bueno, acá tenemos la recta real, ¿sí? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Son los números que van del menos 3 hasta el 0. ¿Ven? Paréntesis, paréntesis. Y lo sombreamos. Son todos los números reales. Ahí adentro, ¿cuántos números hay? Ahí hay infinitos números. Ojo, dentro de este intervalo no solamente está el menos 2 y el menos 1. Está el menos 2,5, está por ejemplo el menos raíz cuadrada de 2, está el menos 1 medio, el menos 0,3, el menos 2,8. Acá adentro hay infinitos números reales, ¿sí? Y si no, la otra forma de representarlo, como decimos, la de arriba, ¿sí? Fíjense que ahora, como en el menos 3 y en el 0 es abierto, fíjense que hay un agujero. Hemos dibujado como un agujero y son todos los números reales que van del menos 3 al 0, ahí está pintado, y en los extremos del intervalo, como vemos, hay un agujero. Ese agujero es para indicar, que esos puntos no pertenecen, ¿sí? Esos puntos no pertenecen al intervalo, ¿sí? Bien, después, bueno, ahora podemos empezar a combinar, ¿no? Abierto de un lado, cerrado del otro, ¿sí? Por ejemplo, intervalo semicerrado a derecha. Si ustedes miran bien, tenemos el intervalo AB, cerrado en B, abierto en A. Se lo puede llamar, a este intervalo se lo puede llamar semicerrado a derecha o también se lo puede llamar semiabierto a izquierda, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está indicando lo mismo. Semicerrado a derecha significa que está cerrado a derecha, o semiabierto a izquierda significa que está abierto a izquierda. Cualquiera de las dos nomenclaturas sirven. Bueno, ¿qué van a hacer entonces? Van a ser todos los números reales que van de A hasta B, todos los números reales que van de A hasta B, excepto A, porque fíjense que del lado de la A hay un paréntesis, ahí es abierto, excepto A, inclusive B, es decir, B va a pertenecer al intervalo, pero A no va a pertenecer al intervalo. Entonces, fíjense cómo se expresa con las desigualdades, ¿sí? Van a ser todos los números reales, los X pertenecientes a los reales, tal que X es mayor estricto que A. Fíjense que acá ya no dice mayor o igual, sino mayor estricto, los X mayores que A, y menores o iguales que B. Como ven, X puede tomar el valor B, por eso que está cerrado, pero X no puede tomar el valor A. Fíjense que acá no hay un igual, por eso que está abierto, ¿sí? Entonces son todos los números reales que van de A hasta B, excepto A, inclusive B.
Por ejemplo, el intervalo semicerrado a derecha o semiabierto a izquierda, 1 medio, 2. ¿Qué es este intervalo? Van a ser todos los números reales que van del 1 medio hasta el 2. Acá está escrito. Los x mayores estrictos que 1 medio, porque del lado de 1 medio es paréntesis, abierto, y menores o iguales que 2. Fíjense que acá aparece el menor o igual, porque justamente del lado del 2 cerrado, el 2 pertenece. El 2 pertenece a este intervalo, ¿sí? Pero el 1 medio no pertenece a ese intervalo, ¿sí? Que como siempre decimos, esto es un conjunto, ¿eh? Todos estos intervalos son conjuntos. Y acá están expresados por lo que se dice comprensión, ¿sí? Ustedes acuérdense que los conjuntos se pueden expresar por comprensión o por extensión. Por comprensión significa dar la fórmula, ¿sí? O la relación, ¿sí? Que cumplen los elementos del conjunto. Y por extensión significa nombrar todos los elementos. En este caso no los podemos nombrar. ¿Por qué? Y porque son infinitos. Como son infinitos números, yo no los puedo nombrar a todos. Por eso que la única forma es de representarlos por comprensión o escribirlos con esta notación que es la notación de intervalos, ¿sí? Un ejemplo entonces, el ejemplo 1 medio 2, acá lo tenemos representado. Tenemos la recta real, 0, 1 medio, 1, 2, son los números que van del 1 medio, en el 1 medio hay paréntesis, hasta el 2, en el 2 hay corchetes. Y acá vamos sombreando. Son todos los números reales, ahí adentro hay infinitos números reales que van del 1 medio hasta el 2. Y si no, con la otra forma de dibujarlo, ¿ven? Del 1 medio, fíjense que ahí está abierto, hay un agujero, hasta el 2 que está cerrado, ven que ahí está pintado. Son todos los números reales que van del 1 medio hasta el 2. El 2 pertenece a ese conjunto, pertenece a ese intervalo, en cambio el 1 medio, como es abierto, el 1 medio no pertenece a ese conjunto, no pertenece a ese intervalo. Bueno, ahora podemos tener al revés, que en el caso 3, en el caso 4, intervalo semicerrado izquierda. ¿Ven? Porque ahora está cerrado del lado izquierdo, en el extremo izquierdo está cerrado y está abierto en el extremo derecho. Bueno, a este se lo puede llamar intervalo semi-cerrado a izquierda o semi-abierto a derecha. Cualquiera de las dos nomenclaturas también sirven, ¿sí? ¿Y qué va a ser? Bueno, va a ser al revés de lo anterior, ¿sí? Van a ser todos los números reales, ¿sí? Que van desde A hasta B, es decir, mayores que A y menores que B, pero fíjense que ahora, como el corchetes está del lado de la A pertenece al conjunto, al intervalo, y como el paréntesis está del lado de la B no pertenece al intervalo, ¿sí? Matemáticamente o por comprensión van a ser los X mayores o iguales que A, fíjense que justamente del lado de la A que está el corchete aparece el igual, porque la X ahora sí puede valer A, y menores estrictos que B. Fíjense que acá el igual no aparece porque justamente X no puede valer B. B no pertenece, el extremo derecho no pertenece al intervalo. Son todos los números reales entonces que van de A hasta B, inclusive A, excepto B, ¿sí? Bien, un ejemplo de esto podría ser el intervalo semicerrado a izquierda, raíz cuadrada de 2, 3. ¿Qué es este intervalo? Son todos los números reales que van desde la raíz cuadrada de 2 hasta 3. La raíz cuadrada de 2 pertenece al intervalo, fíjese que acá dice X mayor o igual que raíz cuadrada de 2, el 3 no pertenece al intervalo, por eso que dice X menor estricto que 3. Son todos los números reales que van desde raíz cuadrada de 2 hasta 3, inclusive la raíz cuadrada de 2, excepto 3. Gráficamente lo tenemos acá a la derecha, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, raíz cuadrada de 2 está casi a la mitad entre 1 y 2, recuerden 1,41. Son entonces, va desde la raíz cuadrada de 2, corchetes, hasta el 3, paréntesis. Y ahí lo tienen sombreado. Son todos los números reales que están ahí adentro, que es infinito. Y si no, con la gráfica de arriba, con la de los puntos. Fíjense, donde estaría raíz cuadrada de 2, se exagera el punto, ¿sí? Está el punto pintado, y donde está el 3 es abierto, ¿sí? Son todos los números reales que van desde raíz cuadrada de 2 hasta 3. Raíz cuadrada de 2 pertenece al intervalo, por eso que el punto está pintado, y el 3 no pertenece al intervalo, por eso que hay un agujero, ¿sí? Es la forma de representar estos intervalos. Todos estos intervalos, el caso 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Que como dijimos, podemos pensar que tienen principio y fin, son lo que se llaman intervalos finitos, justamente, intervalos finitos porque tienen longitud y se puede medir la longitud, ¿sí? La longitud de esos intervalos.
¿Cómo se mide la longitud del intervalo? Muy fácil. Siempre va a ser el extremo derecho menos el extremo izquierdo. La longitud de los primeros 4 intervalos siempre es el extremo derecho menos el extremo izquierdo. ¿Sí? Lo escribimos acá arriba. La longitud de los intervalos va a ser B menos A. Ahí lo tienen. La longitud de cualquiera de los primeros 4, porque los primeros 4 son los llamados intervalos finitos, ¿sí? La longitud, si queremos calcular la longitud de esos intervalos, de esos segmentos, estos que están dibujados acá, bueno, la longitud del intervalo va a ser igual a B menos A. Fíjense que es el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Y siempre va a ser un número positivo. Esa resta me tiene que dar un valor positivo porque estamos hablando de una longitud, ¿sí? Siempre va a ser un valor positivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera calcular la longitud de este intervalo, del intervalo menos 3, 0, es obvio que la longitud del intervalo menos 3, 0 es 3, ¿sí? Porque la distancia de menos 3 a 0 es de 3 unidades. Pero bueno, si usásemos esta fórmula, ¿sí? Recuerden, A es menos 3 y B es 0. Entonces pongo acá 0, 0 menos, y A dijimos que es menos 3, así que sería 0 menos menos 3. Menos por menos más, 0 más 3, 3. La longitud del intervalo, la longitud de este intervalo efectivamente es 3. ¿Sí? Entonces la longitud de un intervalo finito siempre es el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Hay que tener cuidado cuando la A es negativa, como hicimos recién, porque ahí me va a quedar menos, menos. Bueno, ahí uno tiene que tener recaudos, ¿no? A la hora de hacer la cuenta de restar. Pero siempre recuerden que la longitud de un intervalo finito es un número real positivo, porque justamente se trata de una longitud. Ahora vamos a empezar a ver a partir del 5 los llamados intervalos infinitos, ¿sí? De longitud infinita, cuya gráfica ya no es un segmento, sino que es una semirrecta, ¿sí? Una semirrecta que se puede ir hacia el menos infinito o se puede ir hacia el más infinito, ¿sí? Ya es una semirrecta. Y ya esos intervalos no tienen longitud, o la longitud es infinita. Ya no tiene sentido calcular la longitud, porque la longitud de ellos va a ser infinita, ¿sí? Entonces, empezamos con el 5. Intervalo infinito, ¿sí? Semicerrado. SC significa semicerrado, ¿sí? Para no escribir todo. Repito, intervalo infinito, semicerrado a derecha. Fíjense cómo está escrito. ¿Ven? Menos infinito, acuérdense que el infinito es como un 8 acostado, ¿sí? El menos infinito justamente indica hacia los negativos, ¿sí? Intervalo, entonces, infinito semicerrado a derecha. Del lado del infinito va paréntesis. Siempre del lado del infinito va paréntesis. No puedo poner corchete del lado del infinito, porque si yo pongo corchete, estaría diciendo que llego hasta el infinito. Es decir, termina ahí, termina en el infinito. ¿Y dónde es el infinito? ¿Dónde es el más infinito, el menos infinito? ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Entonces, del lado del infinito siempre va paréntesis, nunca va corchetes, porque si no me estoy contradiciendo. ¿Sí? Si yo acá hubiera puesto un corchete, significa que son todos los números reales, ¿sí? Que llegan hasta el menos infinito, y el menos infinito no es un número. Este símbolo menos infinito, es decir, menos ese 8 acostado, que se lee menos infinito, es un símbolo para indicarme, ¿sí? Una magnitud extremadamente pequeña, porque estamos hablando del menos infinito, ¿eh? Acuérdense cómo van los números, ¿sí? ¿Se acuerdan? 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Cada vez voy con números más pequeños, ojo, ¿sí? Voy con números más pequeños, ¿sí? El menos 80 es más chico que el menos 1, ojo, ¿sí? El menos 1000 es más chico que el menos 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy hacia el menos infinito, cada vez números menores, ¿sí? Ojo, ojo con esto, ¿eh? Acuérdense la recta numérica, acuérdense el orden de los números, ¿sí? Entonces, vamos del menos infinito, paréntesis, hasta B. Son todos los números reales que van de B hacia atrás. Porque acá, yo podría decir, son todos los números reales entre menos infinito y B, pero entre. ¿Sí? Acabamos de decir que el menos infinito no es un número, es un símbolo.
que me representa una magnitud extremadamente pequeña, ¿sí? Menos infinito, entonces no puedo decir entre, porque si yo digo entre, da la sensación como que va desde tal lugar a tal lugar, ¿sí? Y el menos infinito no llego nunca, nunca voy a llegar al menos infinito. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto sería el intervalo infinito, semicerrado, a derecha, menos infinito b. Fíjense que del lado de b está el corchete, ¿sí? Son todos los números reales que van de b hacia atrás. Y esto se escribe así, x menor o igual que b. Fíjense que como hay un corchete aparecen igual. Son todos los números reales menores o iguales que b, de b hacia atrás, hacia el menos infinito, ¿sí? Por ejemplo, el intervalo menos infinito menos pi. El intervalo menos infinito menos pi, por comprensión, van a ser todos los números reales x menores o iguales que menos pi. Son los que van de menos pi hacia atrás. Inclusive menos pi, porque hay un corchete, está al igual. Bueno, acá tenemos la representación gráfica, ¿ven? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos pi. No sé si lo alcanzan a ver, menos pi está a la izquierda del menos 3. Y vamos, desde el menos pi, fíjense que acá hay un corchetes, desde el menos pi hacia atrás. Fíjense que acá lo indiqué, hacia menos infinito, ¿ven? Vamos sombreando y fíjense que acá no puse ni paréntesis, no puse nada. Queda abierto. Eso va a quedar abierto porque va desde menos pi hacia el menos infinito. Y eso se indica poniéndolo, escribiendo menos infinito como lo escribí acá, en verde, ¿sí? Y si lo hacemos con la gráfica de arriba, la de los puntos, donde estaría menos pi, exageramos el punto y sombreamos, ¿ven? Está remarcado desde menos pi hacia la izquierda. Acá también habría que poner menos infinito, lo que pasa que no lo escribí porque no me da el espacio, pero también como escribimos abajo menos infinito, acá arriba también habría que escribir hasta menos infinito, ¿sí? O hacia menos infinito, no hasta, hacia menos infinito. Como ven, gráficamente, ¿esto qué es? Es una semirrecta. Es una semirrecta con origen, porque el origen pertenece a la semirrecta, ven que está pintado. Es una semirrecta que va desde menos pi hacia atrás, ¿sí? Por eso que tiene longitud infinita, ya no se calcula la longitud. Bueno, y así se van planteando todos los otros, ¿sí? Por ejemplo, ahora tenemos en el 6 intervalo infinito semicerrado, pero ahora a izquierda, al revés, ¿sí? Es el intervalo a más infinito, cerrado en a. ¿Qué significa? Que van a ser todos los números reales que van desde a hacia la derecha, hacia el más infinito, ¿sí? Y como está del lado de la A hay un corchete, significa que el extremo izquierdo, ¿sí? El extremo izquierdo pertenece al intervalo, ¿sí? Por comprensión, son los x pertenecientes a los reales, tal que x es mayor o igual que a. Son los que van de a hacia la derecha. Por ejemplo, el intervalo pi más infinito, cerrado en pi. El intervalo pi más infinito, cerrado en pi, son todos los números reales tal que son mayores o iguales que pi. Son los que van de pi hacia la derecha. Son los mayores o iguales porque hay un corchete. Acá lo tenemos gráficamente. 1, 2, 3, 4. Pi está a la derecha del 3. Fíjense, hay un corchete. Vamos desde pi hacia el más infinito. Vamos sombreando y ven que ponemos más infinito, ¿sí? Y si lo hacemos con la otra gráfica, donde estaría pi, exageramos el punto, lo pintamos y sombreamos hacia la derecha, ¿sí? Y acá también habría que poner un más infinito, que tampoco lo escribí porque no me da el espacio, pero como vemos, esta sería una semirrecta que arranca en pi hacia la derecha, hacia el más infinito. Es una semirrecta con origen, ¿sí? Porque el origen, que en este caso sería pi, pertenece al intervalo, ¿sí? En los próximos dos ejemplos también van a ser semirrectas, pero podemos decir que son semirrectas sin origen, porque justamente donde empieza la semirrecta, el punto donde empieza la semirrecta, no pertenece a ella, va a estar abierto, ¿sí? Que es el caso 7 y 8. En el caso 7 tenemos intervalo infinito semiabierto. Esto significa SA, significa semiabierto a derecha. ¿Ven? Es el intervalo menos infinito B y está abierto a derecha, ¿sí? Los intervalos infinitos tienen un extremo, ¿sí? Porque el otro extremo es el infinito. Bueno, el caso 7 es muy parecido al 5. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 5, fíjense, el extremo derecho B pertenece al intervalo y ahora en el 7 el extremo derecho B no pertenece al intervalo porque hay un paréntesis. Acá también van a ser todos los números reales que van de B hacia atrás, hacia la izquierda, excepto B. Entonces ven que, ¿cómo lo vamos a escribir? Por comprensión, son los x pertenecientes a los reales tal que x es menor estricto que B. Fíjense que acá ya no hay un igual. En el caso 5,
¿sí? Como había un corchete, ven que acá hay un igual, en cambio acá hay una desigualdad estricta. Cuando el igual no aparece, se dice que la desigualdad es estricta. Son entonces todos los números reales menores que b, son los que van de b hacia atrás, excepto b. Acá tenemos un ejemplo, el intervalo menos infinito menos raíz cuadrada de 2. ¿Qué van a hacer? Van a ser todos los números reales que van desde menos raíz cuadrada de 2 hacia atrás, hacia el menos infinito. Por comprensión lo vamos a escribir así. Son los x pertenecientes a los reales tal que x es menor que menos raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Son todos los números reales menores que menos raíz cuadrada de 2. Los demás son los que van de menos raíz cuadrada de 2 hacia atrás. Acá tenemos la representación gráfica. Menos 1, menos 2, menos 3. Acá entre menos 1 y menos 2, casi a la mitad, está menos raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Menos 1,41. Bueno, paréntesis y vamos desde ahí para atrás. Sombreando y ponemos menos infinito. Es decir, que es la semirrecta que va desde menos raíz cuadrada de 2 hacia la izquierda, hacia el menos infinito. Y si lo representamos de la otra manera, ven, a la altura de menos raíz cuadrada de 2 hacemos un agujero, ¿sí? Que ese sería el origen de la semirrecta, y sombreamos hacia la izquierda. Como ven, esta es una semirrecta también, infinita, que arranca en menos raíz cuadrada de 2, pero el origen, menos raíz cuadrada de 2, como hay es abierto, es un agujero, el origen no pertenece a la semirrecta. Arranca desde ahí hacia atrás, pero el origen no pertenece a la semirrecta, ¿sí? Es lo que estamos diciendo acá. Bueno, en el 8 es muy parecido al 6, ¿sí? En el 6 era a más infinito cerrado en a, en el 8 es a más infinito pero abierto en a. ¿Sí? ¿Cuál es la única diferencia? Que el extremo izquierdo a no pertenece. En este caso es el intervalo infinito semiabierto a izquierda, semiabierto a izquierda, ¿sí? Y son todos los números reales que van desde a más infinito, son todos los números reales que van de a hacia la derecha. Lo vamos a escribir así. Son los x pertenecientes a los reales tal que x es mayor estricto que a. Son los que van de a hacia la derecha. Por ejemplo, el intervalo 0 más infinito. El intervalo 0 más infinito son los x pertenecientes a los reales tal que x es mayor que 0. Son los que van del 0 hacia la derecha. Los números reales que van del 0 hacia la derecha, ¿cuáles son? Los reales positivos. Así que este intervalo, ¿sí? No es otra cosa que los reales positivos. Este intervalo no es otra cosa que los reales positivos, porque va del 0 hacia la derecha y fíjense que el 0 no lo incluye. El 0 no lo incluye, es decir, el 0 no pertenece a ese conjunto. ¿Sí? Bueno, gráficamente acá lo vemos, ¿sí? Del 0 hacia la derecha, abierto en el 0, paréntesis, y vamos sombreando hacia la derecha y ponemos más infinito, significa que va hacia el más infinito. Y si no, lo podemos representar de la otra manera. En el 0 hacemos un agujero y de ahí sombreamos hacia la derecha. ¿Sí? Es la semirrecta con origen en el 0 hacia el más infinito, pero el origen 0 no pertenece a la semirrecta porque ahí hay un abierto, ahí hay un agujero. Como ven, son los reales positivos. En este caso, este intervalo, este conjunto, porque repito, los intervalos son conjuntos de números reales, este conjunto de números reales, ¿sí? También se lo puede representar con R+, que son los reales positivos. Y por último, el 9 es el intervalo infinito, se llama así, infinito a secas, ¿sí? Que es el intervalo que va de menos infinito a más infinito. Y el intervalo que va de menos infinito a más infinito, es decir, son todos los números reales que van del menos infinito al más infinito, ¿quiénes son? Y son todos los reales, es toda la recta real. Gráficamente es toda la recta real, que va de menos infinito a más infinito, ¿sí? Así que a los números reales, escrito en forma de intervalos, es el intervalo abierto, ¿sí? Menos infinito más infinito. Recuerden que siempre del lado del infinito es abierto, va paréntesis, ¿sí? Bueno, y lo podemos tener escrito de esta manera. Bien, entonces acá tenemos los 9 tipos de intervalos que uno puede tener. Los primeros 4 son intervalos, ¿sí? Finitos, porque tienen longitud. Y gráficamente son segmentos de recta. A partir del 5 al 9 son los llamados intervalos infinitos, cuya longitud es infinita, o también se dice no tienen longitud, ¿sí? O longitud infinita, ¿sí? Son estos que están acá, donde siempre en alguno de los extremos de intervalo va a aparecer el más infinito o el menos infinito. Y gráficamente
estos intervalos infinitos, ¿sí? O semi-infinitos, también como se lo suele llamar, del 5 al 8, porque el 9 es el intervalo infinito, a secas. Pero del 5 al 8, intervalos infinitos o semi-infinitos, ¿sí? También decíamos como se lo suele llamar, gráficamente van a representar una semi-recta. Los primeros 4 un segmento de recta, los 4 que le siguen una semi-recta y el último directamente toda la recta real, ¿sí? Estos son entonces los famosos o los conocidos intervalos reales, que son conjuntos de puntos, ¿sí? De infinitos puntos. Dentro de ellos hay infinitos números reales. Lo que vamos a ver en el próximo video es operar con ellos, ¿sí? Por ejemplo, hacer uniones, intersecciones, ¿sí? Como son conjuntos, podemos operar con ellos. Podemos hacer distintas operaciones que las vamos a ver en el próximo video. Y además, ¿por qué tenemos la necesidad de plantear estos intervalos? Porque ven que los intervalos están definidos con desigualdades, ¿sí? Los intervalos están definidos con desigualdades, ¿sí? Acá estoy remarcando que me había olvidado, ¿sí? El menor. Estos intervalos, como decíamos, por comprensión, se los define a través de desigualdades. Entonces después, más adelante, cuando veamos inecuaciones, ¿sí? Inecuaciones, van a volver a aparecer los intervalos. ¿Por qué? Porque la forma de dar la solución, la forma de dar la respuesta a una inecuación o a una desigualdad es a través de los intervalos reales. ¿Sí? Los intervalos reales van a aparecer en el resto de la materia, van a aparecer en otras materias y van a aparecer de acá al último año de la carrera. Es decir, los intervalos reales, ¿sí? Se aplican mucho en muchos temas, ¿sí? de matemática. Así que empiecen a familiarizarse con ellos, a reconocer cada uno de ellos, ¿sí? Y cómo se definen cada uno de ellos y también cómo se representan. Entonces, en el próximo video vamos a trabajar, vamos a operar con ellos. Hasta el próximo video.